todas las normas ahora se habla de gestión del cambio. Pero finalmente, independientemente de las normas, la gestión del cambio es una realidad personal y organizacional. Entonces, gestionar cambios no es algo fácil, a pesar de que es una realidad cotidiana. La gente siempre tiene una reacción al cambio, tiene una miedo, aversiones, y precisamente eso es lo más difícil, ¿no? Manejar las resistencias, lograr que realmente el cambio sea fluido y se logre el resultado esperado y no fracasar en un gran porcentaje esas iniciativas que tenemos de cambios organizacionales. Entonces, hoy, más que contarles qué pide la norma y enfocarnos en temas normativos, les voy a enseñar una metodología única en el mundo, la metodología más reconocida, la única en evidencia científica y la más usada en el mundo para gestionar cambios de todo tipo a nivel organizacional. Pero para eso primero vamos a entender qué es gestión del cambio. Pues vamos a entender primero digamos, como los roles fundamentales en la gestión del cambio y roles claves habilitadores del cambio y responsabilidades durante el cambio. El cambio finalmente es algo que antes no existía y que finalmente tenemos que llegar a un nivel esperado eh, y que finalmente a veces nos concentramos solamente en el tema técnico. Por lo tanto, el cambio es algo que trasciende en la organización. Los roles claves para habilitar el cambio definitivamente son líderes de ejecutivos, o sea, las cabezas, Change Manager Practitioner, que realmente en Colombia hasta ahora hay creo que con la corte que nosotros tomamos, no creo que haya más de 40 o 50 en Colombia Change Manager Practitioner. Esto es una certificación internacional y pues realmente en el mundo tan solo somos 60.000 en comparación pues con otras certificaciones internacionales. Realmente es un tema que a comparación con sistemas de gestión es muy nuevo. ¿Quiénes son los otros roles claves habilitantes del cambio? Los equipos de los proyectos. Por ejemplo, si ustedes tienen empresas mixtas, ¿a qué me refiero mixtas? Que hacen una operación cotidiana, pero crean proyectos para innovar, para ampliar mercados, pues esos equipos de proyectos son roles fundamentales en el cambio. Gerentes y supervisores en general, empleados. Y cada uno de ellos tiene unas responsabilidades, ¿no? En el caso, por ejemplo, de líderes ejecutivos, definitivamente tenemos que patrocinar el cambio con una presencia ABC. Ustedes se preguntarán qué es ABC. Activo, visible y constante. Está en inglés, ¿no? Las cifras. Entonces, las siglas, perdón. Aplicar un proceso estructurado y herramientas empoderadas son los responsables de la gestión del cambio. Los equipos de proyectos diseñan y desarrollan y entregan para la adopción y uso. Entonces, hay que trabajar de la mano del Change Manager Practitioner con el PMP del proyecto. Gerentes y supervisores pues son los que finalmente van a convencer al equipo de que hagan el cambio y los empleados son los que finalmente van a vivir el cambio. Entonces, teniendo claro qué es gestión del cambio y quién motiva esos cambios, vamos a poder responder pues todas estas preguntas y es, ¿cuáles son las razones principales para gestionar un cambio? La primera y principal razón es definitivamente incrementar la probabilidad de éxito de un proyecto. Bueno, como esto es un webinar y no tengo posibilidad de interactuar con ustedes, sino más adelantico a través de las preguntas de sondeo, pero si yo en este momento preguntara, ¿cuántos de ustedes han hecho cambios de todo el tiempo? Están preguntándose qué cambios pueden hacer para lograr aumentar las ventas o aumentar la rentabilidad. Creo que ese es el reto que todo el tiempo estamos viviendo, ¿no? El otro definitivamente es manejar la resistencia a los empleados. Ahora les voy a mostrar algunos estudios e investigaciones. ProSite cada 2 años saca un documento muy grande con sus mejores prácticas según el resultado de la investigación de esos 2 años, de cómo mejorar toda la metodología que ellos tienen en gestión del cambio. Y definitivamente creo que todos sabemos que lo más difícil de manejar en un momento de una adopción de un software, en un momento de un cambio, por ejemplo, de una línea de negocio o cualquier cambio, es disminuir las resistencias. Y siempre pensamos que los cambios lo que hay que hacer es capacitar a la gente y pensamos que con capacitarlo es suficiente. Pero las investigaciones en el modelo ProSite demuestran que definitivamente capacitar no es suficiente y hay todo un desarrollo que lo vamos a ver más adelante para gestionar y manejo de resistencias. Las otras razones del cambio es alcanzar el rol que depende de las personas que trabajan de manera diferente. Todos sabemos que hoy en día ser competitivo en el mercado
es un reto completamente porque hay demasiada competencia en cualquier sector en el que te metas. Y si dependemos finalmente de que la gente adopte esa nueva cultura o ese nuevo software o esa nueva metodología para ser competitivos, pues definitivamente casi que el no hacer una buena gestión del cambio puede poner en riesgo ese proyecto o incluso la sostenibilidad de la organización. Y desarrollar competencias de cambio en la organización. Esto es bien interesante porque a veces uno dice, pero ¿cómo así? O sea, ¿cómo que yo como organización tengo que tener una competencia en ser una organización cambiante? Pues efectivamente sí, cuando tú ya maduras en gestión del cambio, te das cuenta que deberíamos desarrollar en el equipo de trabajo habilidades para cambiar y adaptarse rápidamente a los mercados, los procesos deberían ser tan fluidos y tan ágiles que la estructura en la que esté diseñado todo esté basado en que fácilmente podamos cambiar y tengamos la gestión del cambio como una competencia organizacional. Esas son algunas de las razones por las cuales debemos y vale la pena aplicar gestión del cambio. Bueno, vamos a entender por qué es importante la gestión del cambio. Todos estamos en un estado actual y queremos entrar en un proceso de transición para entrar a un estado futuro. Cuando nosotros generamos gestión del cambio en la primera gráfica, ustedes se dan cuenta que todos los cuadritos están full, o sea, están llenos de color. En la segunda es lo que normalmente hacemos en el día a día. Tenemos una situación actual y estamos estables. Entramos en un proceso de transición y parece como si todo se cayera. Entonces empieza todo un proceso, digamos, de transición en el que realmente empieza a perderse personal valioso, empieza a perderse en negocios y finalmente el futuro pues no es un futuro cierto, es un futuro incierto. Entonces la metodología lo que va a hacer es finalmente hacer que yo llegue a un estado de transición, a un estado futuro de una forma más estable y no pierda dinero. Yo todo el tiempo lo veo en las organizaciones y me parece increíble porque a pesar de que la 9001 y la seguridad y salud en el trabajo lo hablan de gestión del cambio, las organizaciones no están haciendo gestión del cambio. O sea, realmente lo que piensan es que simplemente llenan un papelito de que cambian de sede y que cuáles son los riesgos y en los riesgos entonces ponen 3 o 4 riesgos y gestionan los riesgos y eso fue gestión del cambio. Pero ¿dónde está la conciencia de la gente, el deseo, la adopción, por ejemplo? ¿Dónde está, digamos, como la coordinación de las interacciones entre los procesos? Entonces, todo eso es realmente el fin último. Lo que pasa es que obviamente las normas no pueden definir una metodología, pero todas esas buenas prácticas mundiales, pues las tiene el modelo ProSci. Muy bien, si no apoyamos y equipamos las transiciones individuales, entonces nuestro estado futuro no se parecerá en nada al estado futuro que esperamos. Y hay un punto muy importante en la metodología de ProSci en las investigaciones, y es que el cambio se da de forma individual y grupal. Uno de los problemas más comunes en gestión del cambio es que la gerencia dice, por ejemplo, bueno, vamos a adquirir este software o este ERP, y entonces a partir de ahora todo el mundo tiene que utilizar el software. Y entonces ya, diga, hágase y cúmplase. Pero ustedes saben que en la práctica no funciona. O por ejemplo, pasa con mucha frecuencia, típico, mandan un procedimiento por correo, o bueno, está cargado en KAWAK, se hace la socialización incluso con una convocatoria del módulo de KAWAK, y ya, o sea, solícese y cúmplase, pero nunca le hacen seguimiento o le hacen seguimiento al año y la gente ni idea. Entonces, todos los pasos que vamos a ver es para que realmente la gestión del cambio se dé en todo su contexto, cultural ante todo y obviamente técnico. Si hablamos con una persona en un lenguaje que entiende, llegará a su cabeza, ¿qué es lo que normalmente se hace? Entonces, normalmente tú qué le dices? Tú le dices a la gente, tenemos que adoptar este software o tenemos que adoptar este nuevo procedimiento porque es las nuevas directrices de la organización. Y la gente dice, sí, sí hay que hacerlo. Pero la pregunta es, ¿lo quiere hacer? ¿Ve algún beneficio en eso? ¿Realmente en su proyecto de vida personal siente que eso le va a servir para algo? Y ahí, en ese detalle, está la diferencia entre centrarnos normalmente en la gestión del cambio desde el punto de vista técnico y trabajar en el lado humano del cambio. Por eso la frase de Nelson Mandela dice, si le hablas en un lenguaje, llegarás en su lenguaje, llegarás a su corazón. Entonces, todo este modelo lo que pretende es identificar cuáles son las necesidades individuales. Y ustedes se dirán, Dios mío, pero ¿cómo? Si soy una empresa de 1.200 empleados o de 3.000, ¿cómo lo logro? Quiero contarles que esta metodología es utilizada en todas partes del mundo. Y
tiene unos éxitos y unas adopciones impresionantes y unos indicadores de éxito impresionantes que vamos a compartir con ustedes. Muy bien, la revisión de la perspectiva de por qué el cambio. Hay tres perspectivas, aquí no se alcanza a ver muy bien, sobre enfoque, el enfoque 1, el enfoque 2 y el enfoque 3. O sea, yo primero, ¿por qué voy a hacer el cambio? Porque necesito conectar la gestión del cambio a los resultados del negocio. Porque nada me sirve definir un nuevo software o definir un nuevo formato de operación cuando realmente no se va a dar. Entonces, esa es la primera razón de por qué vale la pena hacer toda una metodología de gestión del cambio. La segunda razón es el modelo de riesgo de huida. Lo vamos a ver ahorita a continuación. ¿Qué pasa? Cuando hay cambios en las organizaciones, las investigaciones muestran que se pierde clientes, el personal valioso por la inestabilidad, por las angustias se pierden. Por lo tanto, casi que trata de desintegrarse la organización. Y el tercer enfoque es factores humanos del ROI, o sea, convertir la gestión del cambio en un factor financiero. Eso es, cuando ustedes vayan a vender a sus organizaciones, ¿por qué meterle o desgastarnos, entre comillas, porque realmente no es un desgaste, es una inversión, en un tema metodológico de gestionar el cambio? Pues es sencillo, porque si no gestionamos el cambio y el lado humano del cambio, no vamos a lograr el objetivo del cambio desde el punto de vista cultural. Si lo otro es, si no logramos la gestión del cambio de una forma adecuada, podemos perder personas del equipo interno y clientes. Y la tercera es para hacer un retorno de la inversión, porque finalmente, ¿qué gano yo con adquirir nuevo software cuando finalmente es un activo cesante que nunca uso? O una nueva metodología en la que tengo que contratar 2 o 3 policías para que la gente esté detrás rogando que mire que es que la gente no quiere hacer. Y eso es increíble. Miren, a mí me pasa todo el tiempo. Cuando estamos haciendo auditorías, cuando estamos acompañando implementaciones de sistemas de gestión, es impresionante cómo se quejan los líderes diciendo es que tengo que ser un policía y si yo no le digo qué ser, no lo hace. Y la pregunta es, ¿será que es que no hemos hecho lo suficiente o no hemos motivado o no hemos hecho todo un desarrollo metodológico para que a la gente le importe lo que y vea un beneficio único y le importe lo que la nueva directriz? O sea, ahí hay un hueco definitivamente y el hueco es que no gestionan el cambio realmente. Entonces, dentro del primer punto, que era conectar, o sea, el por qué gestión del cambio, conectar el cambio a los propósitos del negocio o a los resultados del negocio, lo primero que tenemos que trabajar en el diseño es, bueno, voy a hacer, en este caso, aprovechando que Kawak es quien nos invita hoy a esta webinar, pensemos en, por ejemplo, la adopción de un software como Kawak. ¿Cuál es el nombre del proyecto? Implementación del software Kawak como herramienta para centralizar e integrar toda la información organizacional y administrar. ¿Cuál es el propósito que por el que estamos cambiando? Disminución de consumo de papel, optimización del trabajo colaborativo, miles de otros propósitos. ¿Cuáles son las particularidades? ¿Qué estamos cambiando realmente? La forma como hoy manejamos la gestión documental y la gestión de la información. ¿Quiénes cambiarán? En este caso, por ejemplo, todas las personas que están involucradas con el software, en teoría, todo el mundo, porque todas las personas pueden diligenciar un registro web o pueden solicitar una información o recibir una capacitación o ver el plan estratégico. ¿Cómo luce esto en tu proyecto? O sea, si ustedes quieren, pueden igual tomar nota de esto para que ustedes puedan empezar como a desarrollar al menos esos primeros pinitos. Entonces, si quieren, hagan el ejercicio. ¿Cuál es el proyecto? ¿Por qué estamos cambiando? ¿Qué estamos cambiando? ¿Y quiénes cambiarán? Ese sería el ejercicio o la tarea que ustedes podrían hacer. Algunos datos que respaldan la conexión de esta metodología. Vamos a revisar esta gráfica donde nos muestra el porcentaje de participación que sus proyectos se mantuvieron dentro o por fuera del presupuesto. Lo que dice acá es que cuando el pobre, aceptable, bueno y excelente. O sea, que solamente el 49% de los proyectos fue pobre su aceptación o la participación o que se mantuvieron dentro del presupuesto. O sea, que la efectividad del cambio del excelente cuando utilizas el modelo ProSci sube a un 78%. Cuando no lo tienes, tienes un 49% de proyectos que están dentro del presupuesto y cuando utilizas el modelo hay un 78% de proyectos que están dentro del presupuesto. Y todas estas cifras están respaldadas por investigaciones, no es un tema
pues que percepcional, y esas cifras que les estoy dando son las investigaciones del último año, del 2019, 11, 2015 y 2017. Otra relación por la que uno debería tener gestión del cambio es el porcentaje de participación que sus proyectos se mantuvieron dentro del término del cronograma, nuevamente. Si no utilizas un modelo de gestión del cambio, solo el 14% cumple en el cronograma. Y si lo haces, el 65%, si utilizas una metodología como ProSci, el 65% lo logra. Este es el riesgo de huida que yo les comentaba, que las investigaciones muestran que con el cambio se puede esperar una pérdida de productividad e incrementar la resistencia. Eso es algo que las investigaciones muestran. La gente dice, ¿cómo hago para no tener resistencia? Quiero contarles que es imposible no tener resistencia. Lo que se busca con todo este modelo es aprender a gestionar y manejar las resistencias y disminuirlas para que el resultado final y la adopción se logre. Entonces, este es un modelo de riesgo de vida en donde dice que cuando aumenta la resistencia, disminuye la productividad. Por lo tanto, todas esas metodologías que les vamos a enseñar a continuación van a facilitar que finalmente el cambio se dé y sea más fácil. Entonces, ¿qué encontramos? Hay una pérdida de productividad que se considera una resistencia pasiva. No, es que como ya no, la empresa tal vez se vaya a acabar, o tal vez no, yo en la nueva sede que vamos a implementar, no, que vamos a trasladarnos, no, me queda muy lejos, tal vez no pueda seguir trabajando. Entonces son una resistencia pasiva. O pérdida de empleados valiosos, impacto tangible en los clientes, resistencia activa, o sea, por ejemplo, paros en organizaciones muy grandes, optar por huir del cambio. Esas pasa incluso con los mismos directivos, no se metan en el cuento. Los datos que respaldan las conexiones es el porcentaje de participación que sus proyectos alcanzaron o excedieron sus objetivos. Sin modelo de gestión del cambio, un 15%. Con un modelo de gestión del cambio, se multiplica por 6 veces la probabilidad de éxito de que su proyecto alcance los objetivos esperados. Bueno, muy bien. Entonces, ya entendiendo por qué es importante gestionar los cambios y no limitarnos simplemente a tener un documento que sea un cronograma y solo identificar los riesgos, que es lo que he visto en la mayoría de las auditorías que la gente está haciendo, sino más desde el punto de vista humano, pues vamos a pasar a cómo gestionar los cambios para no centrarse solo en el lado técnico del cambio. Lo primero es que tenemos que convertir la gestión del cambio en un desempeño financiero. Siempre las personas dicen y los gerentes piensan en plata. ¿Por qué voy a invertir X cantidad de plata o X cantidad de tiempo en gestionar un cambio bajo esta metodología? Pues nosotros podemos hacer un valor cuantitativo en plata, cuánto vale la pérdida de productividad, cuánto vale la rotación del personal y cuánto valen los impactos en los clientes por no gestionar adecuadamente los cambios. A mí me gustaría, pues si ustedes lo quieren hacer y al final me lo quieren compartir en un correo, yo en un momentico se los reviso, no les prometo que sea rápido, pero se los juro que sí los reviso, y es, ¿cuáles creen ustedes que sería el retorno de la inversión cuando se maneja el lado humano del cambio? Como ya hicimos una versión previo y es identificar qué voy a cambiar, por qué voy a cambiar, pues ahora pensemos en, bueno, ¿cuánto sería el retorno de ese valor? Y si vale la pena o no. Para trabajar en su proyecto tome algunos minutos y me gustaría, pues, yo entiendo que no es un ejercicio práctico, pero pues para quienes lo quieran hacer, me gustaría que ustedes pensaran que le van a vender un proyecto de gestión del cambio a sus jefes, de cualquier cosa, de la implementación de CAWA, por ejemplo, o por qué CAWA debería ir acompañado de un proceso de gestión del cambio bajo el modelo ProSci. O, por ejemplo, no sé, van a implementar un nuevo ERP o van a cambiar una estructura bajo la cual operan un proceso. Entonces, lo primero que quiero y sugiero que hagan es elegir la audiencia. ¿A quién le van a vender la idea? Normalmente es al gerente. Según el perfil del gerente, ¿qué le va a copiar más? El enfoque 1 y es cómo lograr los resultados, el enfoque 2 o el enfoque 3. El enfoque 2 es cómo no perder el equipo interno y el enfoque 3 es cómo lograr el retorno de la inversión. Entonces, ¿cuáles de esas tres figuras podrían elegir ustedes para convencer a sus gerentes? El factor humano, que es finalmente todo el tema del modelo,
que determina el retorno financiero de la inversión es un indicador que se llama el BUC. Velocidad de adopción es la B, con qué rapidez las personas dominan los nuevos sistemas y procesos de actividades en el trabajo, porque yo puedo tener un software, por ejemplo, como Kawak, y lo puedo tener muy bien y funciona perfecto, pero resulta que la gente no lo usa o solamente el 5% de la gente lo usa. Entonces tengo un lucro 60 que está perdiendo dinero y siguen haciendo reprocesos en otras cosas que no generan valor. La U de utilización final es cuántos empleados en total de la empresa demuestran aceptar y utilizar la solución, la nueva solución, sea un software, sea una nueva forma de operar un procedimiento, sea ir a una nueva sede. Y el nivel de competencia que también se desempeñan los individuos en comparación al nivel esperado. Esto es importante. Uno puede utilizar un software, pero no utilizarlo bien. Entonces, el bug es el factor humano que permite identificar el retorno de la inversión. ¿Qué te va a ayudar a justificar finalmente pues, la inversión en gestión del cambio? La pendiente y la forma está determinada por la velocidad de la adopción. Si tú, por ejemplo, logras adoptar más rápido un método de venta, seguramente los resultados van a ser más rápidos. Entonces, esas son las formas de demostrar ante una gerencia por qué tomarías un modelo de gestión del cambio. Y la final, definitivamente, es el nivel de competencia con que la gente utiliza la herramienta o utiliza el nuevo procedimiento. Lo espera. Aquí digamos que hay como una táblica de relación entre el flujo de efectivo con gestión del cambio, cómo va creciendo, y el flujo de efectivo esperado. Entonces, si se dan cuenta, están muy cerca las barras. Casi siempre se supera la expectativa, ¿no? Pero finalmente gestión del cambio, a no tenerlo, te permite tener un mejor flujo de efectivo si tu proyecto está relacionado netamente con temas pues que generan ventas o que generan ahorros en costos o algún tipo de optimización. Bueno, vamos a hacer en este momento un sondeo y me gustaría escucharles cuáles han sido los principales errores en la gestión del cambio en su organización, en donde A es solo tener en cuenta la gestión del cambio desde el punto de vista técnico, B, no definir un sponsor del cambio, o sea, no se define una cabeza que lidere el cambio, que lo defienda, o C, no tener un plan de manejo de resistencias. Bueno, si veo aquí los resultados, especialmente es no tener un plan de manejo de resistencias, es como la razón principal, junto con solo tener el tema, o sea, están como muy a la par, solo tener una visión desde el punto de vista técnico. Definitivamente estos son pues lo más común porque normalmente cuando hay un cambio pues hay un líder, entonces el sponsor activo, visible y comprometido pues es común, pero casi nadie tiene un plan de manejo de resistencias, incluso no saben ni siquiera cómo construirlo, y muchas personas definen el cambio solo desde el punto de vista de un cronograma de trabajo técnico o el ajuste de un procedimiento y para de contar. Entonces, basado en eso, vamos a compartirles un poco cuál es el modelo ProSci y por qué es uno de los modelos más exitosos en el mundo. Como le cuento, ProSci lleva 20 años en investigación. Es la única metodología en el mundo que está basada en investigación para gestión del cambio. Tiene más de 10 estudios longitudinales. Hay más de 6.000 empresas participantes en esas investigaciones. Esta metodología es utilizada por el 80% de las compañías de la revista Fortune, 100, 45.000 expertos certificados, eso pues es para el año 2017, el último dato que vi publicado son 60.000, más de 100.000 miembros de la comunidad, y esto pues le da todo el peso a la metodología. Esto para explicarles un poco que la primera herramienta para gestionar los cambios es el modelo ADKAR de ProSci. El modelo ADKAR, la idea es que entendamos cómo ADKAR es un modelo individual de gestión del cambio, pero que es escalable desde el punto de vista grupal. Entender cuál es el punto de barrera y cómo se usa, ya les voy a explicar de qué se trata eso, y aprender cómo aplicar ADKAR a través de la aplicación de un cambio personal. Entonces, ADKAR es la herramienta más poderosa del modelo ProSci para gestionar los cambios. ¿Y de qué se trata esa barrera? La barrera está compuesta por 5 piezas o 5 elementos que representan 5, digamos, pasos que hay que seguir para lograr el cambio. Hay unos patrones de cambio que fueron diseñados a través de más de 700 organizaciones y
Esto permite un nivel de un cambio individual que es obviamente escalable a nivel organizacional, en organizaciones tanto de una como de miles de empresas. Entonces vamos a entender cómo implementar una gestión del cambio a bajo costo. Les vamos a explicar qué es el modelo ADKAR. Cada vez que uno crea un cambio, normalmente las organizaciones se van al punto de conocimiento. Hay que capacitar a la gente en el nuevo cambio. Pero no ven que hay 4 elementos más, y estos son elementos escalables que deben gestionarse, como por ejemplo, la conciencia, el deseo, uno de esos es el conocimiento, la habilidad y el refuerzo. La conciencia es, yo siempre doy el ejemplo de las personas que quieren dejar de fumar. La gente es consciente que fumar es malo, pero no tiene el deseo de hacerlo. Sabe cómo hacerlo, habilitarlo. Y seguramente tiene un refuerzo en casa diciendo, si dejas de fumar vas a ser más saludable, mamá, quiero que dejes de fumar, o el esposo, o lo que sea, pero tiene un huequito acá y un huequito acá. Si cualquiera de estos elementos no existe, el cambio no se va a dar. ¿Y por qué finalmente el cambio es tan difícil en las organizaciones? Porque casi nunca trabajamos conciencia, casi nunca trabajamos deseo, casi nunca trabajamos habilidades ni refuerzo, nos centramos solo en el conocimiento y ahí es donde está el problema. Entonces vamos a entender cómo desarrollar cada uno de estos elementos de la herramienta ADKAR. Entonces, la conciencia. Si pudieran hacer el ejercicio, los invito nuevamente a los que quieran, ahorita al final van a tener mi correo electrónico, me lo pueden mandar y yo les hago una revisadita y una retroalimentación muy rápida a través del correo. Para que yo tenga conciencia sobre el cambio, lo primero que tengo que entender es cuál es la naturaleza del cambio, las características del cambio. Vamos a pensar en el ejercicio de adoptar Kawa como un software que va a integrar y a gestionar todo el sistema, o adoptar, por ejemplo, un nuevo procedimiento de seguridad y salud en el trabajo, ahora que está pues súper exigente. Entonces la naturaleza del cambio ¿va a ser a toda la organización? ¿Va a ser solamente a unos pocos? ¿Cómo va a ser la naturaleza del cambio como tal? ¿Qué es el cambio finalmente? ¿Qué es lo que vamos a cambiar? Lo que vamos a cambiar no es de software, lo que vamos a cambiar es la metodología bajo la cual gestionamos la información, la herramienta es el software. ¿Por qué es necesario el cambio? ¿Qué pasa si no cambio? Pues pierdo productividad, pierdo plata, por ejemplo en el caso de Kawak, si en el caso de seguridad en el trabajo, entonces tengo más accidentes e incidentes, puedo tener multas. Si fuera, por ejemplo, cambiar una metodología o una técnica de ventas, entonces puedo no cumplir el presupuesto de venta y desaparecer. Esto de por qué es necesario el cambio es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas organizaciones dicen, vamos a cambiar, pero resulta que tal vez es que no sea tan necesario, tal vez sea un capricho de esa cabeza. ¿Cuál es el riesgo de no cambiar? ¿Qué pasa si yo no cambio ya, pronto, este año o el próximo mes? En el caso de Kawa, por ejemplo, que estamos tomando ese ejemplo, pues que sencillamente genera una cantidad de reprocesos que cuestan tantos millones al año, o pues sencillamente en el tema de ventas, pues no cumplo el presupuesto de ventas y en 2 años voy a desaparecer, o en el tema, por ejemplo, de una nueva innovación, de un nuevo programa a los clientes o dentro de la gente, pues sencillamente no voy a ser competitivo. Entonces, esas 3 preguntas van a ser las que me van a generar conciencia en el personal. Por ejemplo, si llega a la organización, por en adelante el modelo de negocio no va a estar relacionado con venta de, no sé, voy a pensar que productos químicos, un ejemplo cualquiera, sino que realmente el core va a ser la asesoría sobre el manejo adecuado de los químicos y vamos a ver una nueva línea de negocio porque resulta que el precio de los productos químicos está muy competido y no se está dejando cansa y margen, no es que no lo vayamos a hacer, pero realmente ahora vamos a tener una nueva línea que es asesoría en el manejo para la optimización de costos de productos químicos en la industria. Cuando vayan a desarrollar el lanzamiento del programa o el proyecto de gestión del cambio o de esa nueva línea, el core del negocio y del tema comercial, esa es la naturaleza. Porque en este momento los productos químicos están dando un margen que a largo plazo no va a ser sostenible la organización. ¿Qué pasa si no lo hacemos? Ese sería un desarrollo, un ejercicio. El segundo cajoncito es el deseo. Yo puedo ser consciente de que tengo que adoptar Kawak, pero no me da la gana porque me da pereza, porque no me gusta cómo se ve, porque estaba acostumbrada como estaba antes, porque tengo mañas, porque todo me gusta en papel. O sea, no tengo el deseo porque no veo un beneficio
único y personal. Esto es muy importante. El beneficio único y personal es el beneficio que yo, Diana Vázquez, tú, Sonia, tú, Andrea, tú, Pilar, sabes que tienes para ti, no colectivo. Y eso es uno de los errores que cometen los gerentes. Solamente hablan de los beneficios organizacionales. Vamos a lograr integrar tal cosa, vamos a lograr tal, pero no dicen, a usted, Andrea, a usted, Pilar, le va a disminuir la operación o el tiempo operativo y va a poder dedicarse a otras cosas más estratégicas, porque va a optimizar el tiempo gracias al uso de Kawak, o va a vender más y va a comisionar más gracias a la nueva técnica de ventas. Y hay un componente muy complejo en el que hay que trabajar mucho y que pues obviamente ProSci tiene una cantidad de herramientas para lograrlo, y es una decisión personal. Cambiar o no es una decisión personal. Claro, el manejo de resistencias, el plan de coaching, el plan de refuerzo, pero si tú no quieres definitivamente no vas a obligar absolutamente a nadie que lo haga. Y es una decisión de compromiso y participación. Ahora vamos a ver cómo cada uno de esos elementos tienen herramientas para poderse desarrollar. Como el siguiente eslabón o elemento está el tema del conocimiento, entonces la idea es entender cómo cambiar. Bueno, listo, vamos a adaptar Kawak, me parece lo máximo, ya entiendo la conciencia de que es importante de simplificar mi trabajo, tengo muchas ganas de hacerlo, estoy decidido, emocionado, voy a todas las capacitaciones del mundo, pero ahora ¿cómo lo hago? No sé. Entonces ahí es cuando definitivamente vienen las capacitaciones, que también tenemos que ver el método, porque normalmente estamos acostumbrados a capacitaciones en donde damos y transmitimos, pero no entrenamos. Esa es la diferencia entre capacitar y entrenar. Mira que aquí no dice capacitar, dice de el conocimiento. El conocimiento está dado por una información más la habilidad de hacerlo, que es el siguiente bloque. Entonces, entender cómo cambiar entrenamiento, no capacitación, entrenamiento en los nuevos procesos y herramientas. Entonces, típico, uno tiene una o dos capacitaciones y ya. Yo por hecho que esa vaina ya está entendida, adoptada, amada y el aprendizaje de nuevas habilidades. Una vez tengo ese entrenamiento, voy al cuarto elemento, que es todo lo relacionado con la habilidad, la capacidad de hacer. Nosotros utilizamos mucho unas cosas que se llaman las rondas de calidad o las rondas de seguridad para acompañar con un plan de coaching a las personas a que desarrollen la habilidad. Yo personalmente soy muy mala para los deportes de pelota, ¿no? Mi esposo es un superjugador de tenis y yo soy terrible para el tenis y él realmente me ha pagado cursos, me enseña, o sea, de hecho soy consciente que el tenis es una muy buena opción de gestionar, digamos, como hacer deporte. Tengo el deseo de aprender, tengo el conocimiento técnico, pero no tengo la habilidad. La verdad es que no nací con esa habilidad. Entonces uno dice, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con esas personas que no tienen la habilidad de manejar un software, por ejemplo, o de elaborar cierta actividad en el proceso? Pues hay que hacer toda una demostración de los resultados para motivar y para que no caiga el deseo. En el momento que la gente ya empieza a gestionar el cambio, a vivirlo, es cuando el deseo se puede cambiar porque sienten obstáculos. Entonces ahí es donde se activa el plan de coaching, el plan de manejo de resistencias para acompañar este cambio. Alcanzar los cambios deseados en el desempeño o en la conducta solo se logra a través de una generación de un hábito repetitivo, no solo con una vez. Y por último está el refuerzo, que son las acciones para incrementar la probabilidad de que el cambio se mantenga. Porque puede que mientras está el proyecto, el sponsor, mejor dicho, presiona y presiona, la gente a punta de presión lo hace. Pero apenas bajan la guardia, se abortó el proyecto y se abandonó. Y uno va a ver, cabo un año después, no, solo el 50% de las personas lo utilizan. ¿Pero qué pasó? Entonces, si yo no, el software es fantástico, pero si no hago un refuerzo, pues finalmente no voy a lograr el cambio. Y el refuerzo no es otra cosa que el reconocimiento y las recompensas por mantener el cambio. Una rendición de cuentas, por ejemplo, es una buena forma de hacer reconocimiento. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar el modelo ADKAR? Primero, vamos a hacer una encuesta normalmente por cada uno de los puntos de ADKAR, de los elementos. Awareness, Desire, Knowledge,
ability and reinforcement. Entonces, en awareness, por ejemplo, lo primero que vamos a hacer es una encuesta de preguntas. ¿Qué cree usted en cualquier tema? Voy a contarles un tema cualquiera. Por ejemplo, quiero adoptar una nueva técnica de ventas o quiero adoptar una nueva forma en la que debo hacer un procedimiento logístico. Entonces, ¿qué cree usted que lo motivaría o lo haría consciente de que eso es importante? Yo, si a mí me preguntan, tengo que implementar un nuevo procedimiento logístico y me piden una lluvia de ideas de por qué creo que yo sería consciente, que es el primer ejercicio que uno tiene que hacer, pues yo diría, uy, no, pues a ver cuánto tiempo me voy a ahorrar y saber eso cuánta plata va a ahorrar y si yo puedo tener algo de esa plata, al menos un 1% de esa plata que me voy a ahorrar, que lo voy a ahorrar a la compañía. Eso es lo que a mí me interesaría, o sea, saber para generar conciencia. Entonces, hacen una lluvia de ideas, crean una encuesta, la lluvia de ideas la hacen con el personal foco de la encuesta, que obviamente van a ser las personas que van a verse afectadas positiva o negativamente por el cambio, y sacan 5 o 10 preguntas y van y hacen todas esas preguntas a el equipo como tal, o sea, al equipo de 1 al 5. Entonces, por ejemplo, en el caso de awareness, conciencia, porque vamos a implementar un nuevo sistema de logística. ¿Qué lo haría usted consciente de que usted quiera implementar ese nuevo sistema? Entonces, una opción es la que acabo de decir. Otra opción puede ser que me dejen salir más temprano. Otra opción puede ser, sí, que no tenga que hacer tantas cosas operativas. Esa encuesta iría calificada 1 si es su principal razón o motivación por el cual usted sería consciente del cambio, y 5, perdón, 5 si es la principal razón o 1 si es la razón menos importante. Y de 1 a 5 se califica y basado en eso, ustedes identifican el punto de barrera. ¿Qué es el punto de barrera? Es el punto más crítico. Aquí están las personas, miren, A, B, C, D, E, todas las personas. Y aquí están las preguntas de conciencia, deseo, conocimiento, habilidad y refuerzo. Conciencia, ¿qué lo haría consciente? ¿Qué lo motivaría a tomar la decisión de utilizar el software de logística? ¿Qué conocimientos cree que debe tener? ¿Qué habilidades debe tener para lograr eso? ¿Y cómo le gustaría que lo refuerzara? Y todo lo que esté por debajo de 3, la calificación de 1 a 3, o sea, el que más personas calificaron por debajo de 3 es lo que se llama el punto de barrera. Y el punto de barrera es el punto en el que yo debo empezar a trabajar. Entonces, si mi punto de barrera organizacional para gestionar un cambio, como por ejemplo la implementación del software de logística, está en deseo, pues no voy a hacer una inversión en un plan de comunicaciones, en una cantidad de cosas para generar conciencia. Empiezo en deseo y así me ahorro tiempo y lo hago de una forma simple y económica. O si, por ejemplo, la gente ya tiene conciencia, tiene deseo y tiene el conocimiento, pero no tiene la habilidad, pues trabajo en el tema de habilidad. Pero recordemos que el punto de barrera es el punto o la calificación más baja del consolidado del grupo de personas. Más baja después de 3. Definitivamente el éxito del cambio es de una persona o de 5 personas o de 20 o de 1000 personas. Definitivamente es de toda la organización, pero debe empezar por una. Por lo tanto, todos los beneficios y el conocimiento, cuando tú mides el ADCAR, lo que haces es una lluvia de ideas, ojalá de una muestra significativa de las razones por las cuales la gente tendría conciencia y deseo o quiere conocer en una capacitación, por ejemplo. Si ustedes no tienen conciencia, van a encontrar las siguientes situaciones. Los empleados hacen las mismas preguntas una y otra vez, creo que nos pasa mucho. Y yo creo que las personas que trabajamos en sistemas de gestión y trabajamos en optimización productiva y en innovación, nos pasa con frecuencia. Uno dice, pero es que lo he dicho 1000 veces. Es que uno cree que es que son brutos, no, para nada. Es simplemente que es que uno ha utilizado una metodología de gestión del cambio. Si usted no tiene conciencia o o la organización no tiene conciencia, va a tener una menor productividad y una mayor rotación. El apalancamiento de recursos e información va a ser, el acaparamiento, perdón, de recursos e información va a ser mayor y va a tener muchos retrasos en la implementación. ¿Qué pasa en las organizaciones en donde no hay conocimiento? Eso es lo que pasa si no hay conciencia y deseo, el primer punto. El segundo es cuando no hay conocimiento y habilidad. Pues simplemente no lo van a utilizar porque no saben cómo, tienen muchas ganas pero no saben cómo.
Los empleados se preocupan sobre si podrán tener éxito en el futuro, pero no en el ahora, en el presente. Va a haber un mayor impacto en los clientes y en los socios y una reducción sostenida de la productividad. Y si más refuerzos, pues simplemente en el tiempo, un proyecto muy interesante, muy exitoso, pero simplemente puede desaparecer y nadie se dio cuenta. Los empleados vuelven a las viejas prácticas, entonces ya no utilizan el software, sino que otra vez mandan por correo los documentos, la utilización final es menor y la organización crea una historia, y esto es algo crítico, pero mejor dicho mortal, y es que las organizaciones crean una historia de cambio mal administrado y se pierde la confianza en los cambios. Entonces hay un nuevo cambio, eso aquí hacen miles de vainas, pero nunca sale nada, nunca resulta nada. Y son ese tipo de cosas que uno escucha. Entonces, cuando usted genera conciencia, la gente entiende por qué es importante utilizar el software, o entiende por qué es importante la técnica de venta, y al entender decide hacerlo, y al tener el conocimiento sabe cómo hacerlo, y al tener la habilidad es capaz de hacerlo, y al tener un refuerzo continuará haciéndolo. Entonces, definitivamente, sin estos 5 pasos, olvídense que ustedes van a tener un cambio realmente exitoso. Simplemente este es, digamos, como el triángulo o el círculo, como decir el PHBA del cambio, que es la conciencia, el deseo, el conocimiento y el refuerzo. Y creo que esta es una de las diapositivas más interesantes, y es qué debo hacer para cada uno de esos elementos del cambio. Para generar conciencia tengo que tener un plan de comunicaciones que comunique qué es el cambio, cuál es la naturaleza del cambio, cuáles son los beneficios y por qué ahora. Obviamente interviene el sponsor principal del cambio, ojalá las personas que tengan contacto directo con las personas que van a vivir el cambio, o sea, sus jefes. Hay que incluir un plan de ruta de patrocinio. ¿Qué es esto? El sponsor, que es el que defiende el cambio, el líder que va a hacer el cambio, y hay otro componente que se llama la coalición de patrocinios, que son las personas que son como los que ayudan a gestionar el cambio en las diferentes áreas, define un plan de ruta. Entonces es como decirle, vea, como cuando el presidente va a hacer visitas a los departamentos, lo mismo. En este departamento tiene que decir esto, en esto tiene que decir lo otro, para motivar el deseo. ¿Cómo se motiva el deseo? Recordemos que el deseo es una decisión individual, pero depende de los beneficios, pues entendiendo los beneficios que tiene el individuo o el grupo de individuos de ese departamento. Después viene el plan de coaching. Si se dan cuenta, el plan de coaching es un plan transversal para generar conciencia, deseo, conocimiento, habilidades y refuerzos. Y el plan de coaching es cómo yo finalmente logro o sea, acompañar en el día a día. No es que yo haga una sesión presencial, no. Hay una coalición de patrocinio, unos jefes que en una cafetería, en el día a día, en el espacio de la oficina, escucha a alguien criticando sobre el software y le dice, oye, ven, pero qué dificultad tienes, ven, yo te enseño, ven, yo te apoyo, y todo eso se desarrolla durante todos esos elementos, ¿listo? Se dan cuenta, el plan de capacitación solamente me va a servir para conocimiento y habilidad. Y aquí vuelvo y repito y reitero, porque esto es algo muy común y es el pecado más grande, es que la gente se queda incluso en solo conocimiento, no hacen planes de capacitación para generar habilidades. Y está demostrado en las investigaciones, no va a haber cambio, o el cambio va a ser mínimo, o va a ser lento, o va a salirse del presupuesto, o bueno, o del tiempo, o no va a adoptarse si no hay conciencia y deseo. Y todos lo sabemos. ¿Cuántos de ustedes quisieran hacer ejercicio, saben cómo hacer ejercicio, son buenos para hacer ejercicio, pero no tienen deseo, no quieren? Y el plan de manejo de resistencias es el que me va a manejar el deseo. La resistencia normalmente se da porque no tengo una buena conciencia, o mi plan de comunicaciones no me muestra mi beneficio, o cuando voy a desarrollar la habilidad no soy bueno para eso y entonces se me baja el deseo y me desmotivo y termino no haciéndolo. ¿Listo? Entonces miren, el modelo, el programa general para desplegar el cambio, tiene como estos siguientes pasos. Primero, una fase de análisis y preparación. El análisis y preparación debe definir la estrategia de gestión del cambio, preparar al equipo de gestión del cambio, que es el sponsor y la coalición de patrocinio, y desarrollar su modelo de patrocinio, y es quién va a patrocinar.
clave la coalición de patrocinio. Si yo no tengo aliados en el cambio y yo soy una golondrina que está tratando de gestionar el cambio y ese cambio no está apoyado por una alta cabeza, olvídense de ese cambio. Planes y entregables de gestión del cambio. Los planes que les conté que hay que desarrollar. Un plan de comunicación, un plan de con qué es lo que voy a comunicar, en qué momentos clave lo voy a hacer, en el día a día y en áreas críticas para lograrlo. ¿Cómo voy a manejar las resistencias? Eso es un tema súper grande y profundo que si ustedes lo piden podemos tener una sesión solo de eso. ¿Y cómo vamos a hacer la capacitación, el método? Con eso vamos a tener conciencia, deseo, conocimiento, habilidad y vamos a trabajar una cosa que se llama el triángulo, digamos, de la salud, y es que vamos a tener una adecuada gerencia de gestión del cambio, una gerencia de proyectos y un adecuado liderazgo. Vamos a seguir con la siguiente sondeo, que es ¿cuál creen ustedes que es el componente de ASGAR más difícil de implementar? Ok, entonces veo que la primera respuesta es que la gente piensa en primera medida que es conciencia, y en segunda medida piensa que el problema más grande es deseo. Realmente el punto más crítico de trabajar es el deseo, porque el deseo es la decisión única, individual y personal. Si vamos a dar respuesta a las preguntas, aquí están mis datos. Aquí están mis datos para quienes quisieron hacer el ejercicio, me los manden al correo. Es que las personas que desean enviarme la información para que les haga una revisada, aquí están mis datos personales para que nos puedan contactar. Y pues escucho preguntas. La primera es de Alejandra Escobar, de AFIT. Ella quiere que vuelvas a mencionar, es que no se entendió bien cómo se hace la encuesta para medir el punto de barrera. Entonces, ¿qué podrías explicar un poco esa parte? Por cada uno de los componentes de conciencia, deseo, conocimiento, habilidad y refuerzo, el paso número 1 es que con las personas que van a ser afectadas o beneficiadas por el cambio, vas a hacer unas preguntas. Entonces, ¿cuáles van a ser las preguntas? Pues, primero es una pregunta abierta para que ellos tengan una lluvia de ideas. Y es, ¿qué le generaría a usted conciencia de cambiar tal cosa? Voy a hacer un ejemplo con el ejercicio, con el hacer ejercicio. Si yo le pregunto, digamos, ustedes en este momento, ¿qué les haría conscientes de que usted tiene que hacer ejercicio? Oiga, que me cuenten cuántos años de vida me quita el no hacer ejercicio. Que me diga, que alguien me dé un testimonio de cómo es la diabetes y la hipertensión y cómo no ha podido cumplir sus sueños por no hacer ejercicio. Que yo vea que mi papá o que mi mamá se murió por no hacer ejercicio. O sea, eso, fue madre, a mí me haría entrar en conciencia. O que yo vea que me estoy enfermando por no hacer ejercicio. Entonces, esa lluvia de ideas la pones en una hojita de Excel y le pones, y la pregunta es, ¿cuáles de las siguientes situaciones haría que usted sea consciente de, en este caso, hacer ejercicio? En el caso del cambio que sea, adoptar un software, no sé, implementar KAWAK, implementar las condiciones o las acciones seguras de seguridad y salud en el trabajo, las miles de cosas, ¿listo? Entonces, a nivel, digamos, de conciencia, eso es lo que tienes que hacer. Entonces, califique de 1 a 5. Entonces, yo soy la persona A. Pues yo digo, no, para mí, el que me digan que mi familia se murió por no hacer ejercicio sería 5. El que me digan, digamos, los años de vida que me van a restar no es importante, es 1. Y obviamente después haces un promedio y sacas, digamos, la calificación de cada componente, igual con deseo. ¿Qué haría usted que lo motivara a cambiar, a decidir cambiar? Lluvia de ideas. ¿Qué cree usted en conocimiento? ¿Qué cree usted que necesita saber para hacer ejercicio o para adoptar tal cambio? Habilidades. ¿Qué habilidades tiene? Necesita tener una habilidad motriz, porque es que yo soy muy tiesa, entonces soy habilidad motriz. O refuerzo, ¿cómo le gustaría que lo motivara? No, pues que entonces me toman una cervecita al final, como hacen los ciclistas. O bueno, yo qué sé, no, me gustaría que me dijeran qué bonita, o que la gente me empezara a decir, oye, ¿cómo has cambiado? Entonces, basado en eso, se hacen los planes. No sé si respondí tu pregunta. El punto de barrera es el primer eslabón, o sea, el primer elemento en donde el mayor puntaje está en 3. Si el primer elemento que está en 3 o menos es conciencia, ahí es donde debes empezar a trabajar. Si el primer elemento, porque conciencia y deseo están en promedio en 4, pues ya están bien.
No necesitas trabajar ni en conciencia ni en deseo. Es conocimiento, pues entonces vete a capacitación. Pero la verdad es que la mayoría de las veces el conocimiento es muy alto, pero la conciencia y el deseo no. No sé si haya otra pregunta. Sí, Diana. La siguiente es de Ligia Erazo. Dice, buenas tardes, quisiera saber si hay métodos para calificar los cambios e identificar qué proyectos requieren aplicar la metodología, porque no a todos los cambios se les maneja planes o metodologías. Bueno, hay dos preguntas. La primera pregunta, me recuerda, bueno, voy a responder la segunda y ya me recuerdo la primera. ¿A qué sí aplicarle y a qué no aplicarle? Es, depende de la naturaleza del cambio. Si es un cambio que impacta a varias personas y es un impacto significativo desde el punto de vista de algo estratégico para la organización, pues definitivamente es algo que tú deberías implementar. Miren, nosotros hemos implementado esta metodología con empresas de 10 personas o con cambios de 5 o 6 personas. Lo que pasa es que uno lo hace ágil, no lo hace pues como con tanta cosa, sino que hace un plan de comunicaciones básico, una presentación, una pieza, hace un plan de manejo de resistencia chiquito, o sea, pequeño, eso es ágil. ¿Y la primera pregunta me recuerdas? Esa era realmente la primera. La segunda dice, ¿por qué no a todos los cambios se les maneja planes o metodologías? Digamos, tiene que ver con la respuesta anterior, o sea, esto depende ya de una decisión organizacional. Tú podrías, por ejemplo, es ese costo-beneficio, inversión de tiempo con beneficio del cambio. Si, por ejemplo, vas a cambiar un procedimiento y del procedimiento cambias un paso y ese paso no es crítico, pues, o sea, y las personas que van a estar involucradas son 5, pues no, a menos de que las 5 sean una resistencia ni la berraca y sea un paso crítico, pues vale la pena, pero si no, es algo muy fácil. La complejidad del paso no es tan difícil, pues realmente tú sabes que no va a haber tanta resistencia. O sea, el punto aquí es cuando le aplicas, cuando tú ves en riesgo que el resultado final, por falta de conciencia, de deseo o de conocimiento o de habilidad o de refuerzo, no se logre. Si tú lees en tu cambio, en tu naturaleza de cambio, que eso se puede dar, así sea chiquito, deberías aplicar ProSci. ¿Hay alguna otra Gracias. pregunta? Sí, Diana. Cuando estábamos en la presentación que estabas mostrando la diapositiva de la pirámide, ahí se entrecortó un poco, entonces pues varias personas han pedido que si puedes explicar pues un poco más lo de la pirámide porque no se escuchó mucho esa parte. Vamos a mirar cuál a buscar la diapositiva de la pirámide, creo que estaba más adelante. Creo que es donde está todo el proceso, o sea, hay una cosa que es el tema de la viabilidad del cambio, que es el triángulo el triángulo del cambio, ¿sí? Que es la pirámide que estábamos mirando, en donde lo que uno evalúa es cómo está la gerencia de proyecto, o sea, cómo está la gestión del cambio y cómo está el liderazgo y patrocinio. A ese triángulo se le llama la salud del proyecto. Entonces, normalmente uno hace un diagnóstico inicial, hay unas herramientas pues de ProSci, que tú tienes acceso cuando pues estás certificado, aquí es este. Entonces, el logro se da cuando cada uno de esos 3 pilares está en armonía. O sea, cuando yo tengo una adecuada gerencia de proyectos y técnicamente tengo todos los pasos que tengo que implementar para lograrlo, pero dentro de los pasos está incorporado dentro del cronograma las actividades de gestión del cambio que no son otra cosa que esos cuadritos de aquí. ¿Sí? Y cuando todo eso está integrado con un buen patrocinador y un buen líder, esos 3 elementos se dan, el cambio va a ser exitoso. Si no se dan, si tú tienes es como una mesa de 3 patas. Si tú tienes un liderazgo pobre, que no tiene presencia, que no se comunica, que manda a terceros solamente a hablar, que no tiene espacios para que la gente lo retroalimente y le haga feedback, que no tiene poder, por ejemplo, porque es un cargo muy medio, no va a funcionar el cambio. O si, por ejemplo, simplemente te centras en la parte técnica y no trabajas la parte humana, pues tampoco se va a dar. Esa era la explicación del triangulito. Las fases, esas son las fases pues, de lograr el cambio. Definir una estrategia, preparar el equipo, o sea, la coalición de patrocinio, el desarrollar un modelo de patrocinio y es todo cómo ellos van a empezar a influenciar y a trabajar en sus equipos, hacer un plan de comunicación, una ruta del patrocinador, un coaching, un manejo de resistencias y una capacitación en general.
Y eso me va a trabajar la conciencia, el deseo, el conocimiento y la habilidad y va a ser viable el cambio. Listo, No gracias. sé si Entonces tengan otra pregunta. sí, vamos con las tres últimas. Una es de Magali Bravo, de Bipar. Por favor, un ejemplo para plan de manejo de resistencia. Bueno, el plan de manejo de resistencias depende mucho de lo que precisamente te hicieron en la respuesta de Adkar con respecto al deseo. O sea, si ustedes ven la diapositiva de acá, el tema de resistencia, se dan cuenta, está basado en el deseo. Entonces, cuando tú haces la lluvia de ideas, ¿qué es lo que lo motivaría a usted a tomar la decisión de adopción del software? ¿O qué lo motivaría a usted, por ejemplo, a implementar esta nueva metodología de ventas o esta metodología de control logístico? Entonces, basado en esas respuestas, es que tú haces el plan de manejo de resistencias. Si la respuesta es, mi deseo está basado en que me reconozcan financieramente, pues hay que incluir un reconocimiento financiero porque la mayoría de la gente quiere eso. O un antes o un después, o tener un beneficio. Miren, eso es así de sencillo. La gente no cambia porque no ve un beneficio único y personal. Claro, también es muy berraco darle un beneficio único y personal a todo el mundo. Lo ideal es dárselo a la masa. ¿Listo? Entonces, ¿ustedes qué creen? Uno debería centrar su focus en la mayoría, o sea, la mayoría de las personas, de los cambios, la minoría son resistentes. Y hay digamos, como una gente media que va como ahí, y hay una gente que es muy pila y lo quiere hacer. ¿En dónde deben focalizar ustedes su atención? ¿En los pocos resistentes? ¿En los del medio? ¿O en los que quieren y que, mejor dicho, son súper fáciles y quieren adoptar el cambio? Pues definitivamente hay que centrar la concentración en los pocos resistentes y los que quieren mover el cambio, porque los de quieren mover el cambio jalonan y estos, los muy resistentes, pues cada uno jalona para un lado, ¿no? Los buenos para adoptar y los malos para no adoptar. Entonces, en esos dos son los que me tengo que concentrar. Entonces, el plan de manejo de resistencias depende mucho de los resultados de la encuesta. No te podría decir una regla de oro, no existe. Okay, Diana. La siguiente es de Angélica. ¿Cómo se puede articular la estrategia de capacitación con la de refuerzo? Bueno, digamos que son temas diferentes, ¿no? Digamos, el tema de capacitación es generar el conocimiento y el refuerzo es fortalecer la motivación o el deseo para mantener el cambio, para mantener la gestión. Entonces, a menos de que tú en una capacitación o una recapacitación, hagas una entrega de rendición de cuentas, por ejemplo. Miren, antes cuando no utilizábamos Kawak, gastábamos tanto en papel y ahora este año hemos ahorrado tanto. Eso es un plan de refuerzo, el mostrar el antes y el después. Pero realmente, pues, o sea, son elementos consecutivos, pero no son unidos. O sea, yo no puedo decir refuerzo y conocimiento es lo mismo, no. Porque refuerzo es mostrar qué beneficios ha tenido individuales y para la organización, con testimonios, con mediciones. ¿Listo? Okay. Y para terminar, la última pregunta, que es de Sandra Sarmiento. Si ya se inició un proceso de cambio, ¿cómo generar interés en las personas? Depende de la etapa en la que esté. Precisamente hace poquito estábamos haciendo también como una pequeña transmisión de conocimientos sobre el tema del cambio y esa organización me decía, ya estamos implementando el software. Y yo les decía, ¿en qué etapa están? Entonces me decía, no, en traslado de la información de un lado al otro. O sea, como trasladando la información del software antiguo al nuevo software. Entonces yo les decía, ese es un proceso clave, importantísimo. ¿Por qué? Porque donde realmente usted va a entender, va a tener más resistencia, no es en este momento, porque la gente sigue utilizando el software antiguo, se está trasladando la información. ¿Cuándo va a ser tenaz? Cuando la gente fue a la capacitación y empiece a hacerlo y empieza a sentir, no entiendo. No, por aquí no es, no, esto no me gusta, me gustaba más el software anterior. Ay, no, esta forma como se hace aquí no me parece tan buena, porque solo hecho de estar acostumbrado a unas cosas, pues lo va a llevar a esa resistencia. Entonces depende de la etapa en la que estés. Si tú ya estás en una etapa en la que ya el cambio se da y estás en la cantaleta de, oiga, es que no lo hace, no lo hace, no lo hace, que hubo, que hubo, pues casi que la recomendación es que empieces desde conciencia o hagas tu encuesta y te des cuenta que te falta, porque puede que el conocimiento lo tengan, pero el problema está en deseo. Y este deseo también tiene que ver con la estructura, porque el deseo no es solo carreta en un plan de capacitación, en un plan de comunicaciones o en un plan de coaching, porque puede que realmente es que la estructura
estructura como esté diseñado no genere beneficios. Y ahí es un reto gigante. Hay un capítulo específico en todo el tema del modelo ProSci que le explican a uno cómo hacer un plan de resistencias cuando realmente, por ejemplo, en el entrenamiento tuvimos un compañero que tenía un plan de resistencias para una empresa que se iba a acabar, la iban a liquidar en un año, pero necesitaba que la gente no se fuera. Entonces, claro, pues tenaz, ¿cómo hago yo un plan de resistencia a un cambio en el que, y fuera de eso, tengo que transmitir el conocimiento a a otra gente de otro país porque va a trasladar, es la fábrica para ese país? Entonces, hay todo un desarrollo, por eso les digo que si están interesados en el tema de resistencias, que igual es un paso a paso, no se puede uno sin el otro, pues si ustedes así lo piden, así lo tendrán a través de CAUAC y Praxis. No sé si respondí la inquietud o haya alguna otra inquietud. Listo, Diana, gracias. Ya terminamos con las Bueno, preguntas. muy feliz tarde para todos. Los invitamos entonces a unirse a nuestro portal www.praxis-consultores.com para recibir pues todos nuestros boletines mensuales y poder tener pues respuestas gratis en cualquier tema de nuestro portafolio. Les recordamos que somos una empresa que lleva más de 14 años en el mercado, trabajando en todo el tema de sistemas de gestión, optimización productiva y hacer pues que las empresas realmente sean más eficientes. Feliz tarde para todos, un abrazo.